Buenas tardes a todos, soy Guillermo García y en nombre del área de ambiente de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA les doy la bienvenida a este espacio de la Mesa Técnica Ambiental. Esta mesa es un espacio de intercambio donde participan tanto técnicos como miembros CREA de las diferentes regiones. Actualmente estamos trabajando en desarrollar e impulsar gestión ambiental CREA, un proceso que pretende incorporar la dimensión ambiental a nuestra toma de decisiones dentro de un marco de mejora continua, y la idea es que se adopte en toda la red. Uno de los pilares que tiene gestión ambiental CREA es el sistema de indicadores ambientales, y dentro del cual el carbono es un elemento central a todas las producciones. Tenemos mucho trabajo por delante en estos aspectos, pero estamos muy seguros de que si medimos, podemos compararnos y sentar las bases para mejorar. Y también esto nos va a permitir explorar nuevas posibilidades como son los mercados de carbono. Así que es por ello que como acción de la Mesa Técnica Ambiental nos propusimos tener una instancia de nivelación sobre el tema, conociendo la situación actual y las posibilidades que tenemos. Para ello invitamos a Micaela Carlino, a quien le agradecemos enormemente. Ahora Fer la presenta como corresponde. Muchas gracias, Micaela, por estar aquí presente. Seguramente este espacio disparará nuevos interrogantes, seguramente obviamente el tema no se va a cerrar aquí, pero entendemos que es un primer paso para capacitarnos sobre el tema, para nivelarnos, y a partir de aquí surgirán nuevos encuentros. Me parece importante remarcar que el proceso de gestión ambiental CREA nos acerca a estas alternativas, ya sean las certificaciones en general o los mercados de carbono en particular. Así que, sin más, les agradezco nuevamente y le paso a Fer para que explique el funcionamiento y presente a Micaela. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Guille. Bueno, vamos a estar dando inicio al seminario. Vamos a trabajar con... Va a haber una exposición más o menos de media hora de Micaela, y luego vamos a permitir consultas. Las va a estar manejando Pablo Cañada a través del chat. Cualquier consulta la pueden canalizar por ahí, Pablo las va a ir haciendo y se las va a ir presentando a Micaela para que responda. Bueno, para contarles un poco quién es Micaela, ella es licenciada y máster en Economía de la Universidad de Ditela, es miembro del Laboratorio Virtual de Finanzas Sostenibles de la ESID y de la UNED, tiene mucha experiencia en todo lo que es el análisis financiero en proyectos de este tipo de mercados de carbono, proyectos de energía, infraestructura y cambio climático. Participa en trabajos de investigación y consultoría en la Fundación e Instituto Ditela, y es docente y también autora de numerosas publicaciones en esta temática. Así que, Micaela, yo dejo de compartir pantalla y si querés ya podés comenzar con tu presentación. Bueno, muchas gracias Guillermo y Fernanda por la presentación. Buenas tardes a todos. La idea es contarles lo más rápidamente posible con cierto grado de detalle, un desafío por cierto, con cierto grado de detalle de qué se tratan los mercados de carbono, y que ustedes se vayan con una idea de qué oportunidades pueden surgir a partir del desafío que es el cambio climático. La idea es explicarles brevemente qué son los mercados de carbono, cuál es el origen, los certificados de reducción de emisiones, o lo que se llama comúnmente bonos de carbono, la situación actual de los mercados, algunas metodologías que se aplican a nivel del sector de agricultura, ganadería y usos de la tierra, y algunas consideraciones finales. Respecto a las metodologías, hemos hecho un barrido de las metodologías de algunas
certificadoras, no vamos a entrar en el detalle porque son muchísimas y de bastante especificidad, pero en caso de interesarles hay una recolección que hizo Eugenia Mañasco sobre cada una de ellas y entiendo que después pueden llegar a compartirles el documento ese si alguno lo quisiera. Bueno, ¿qué son los mercados de carbono? Los mercados de carbono surgen ante el problema del cambio climático y el principio del contaminador paga. Básicamente lo que se trata a partir de algunos instrumentos de fijación de precios al carbono es de justamente asignarle un precio. Para asignarle un precio hay distintas maneras de hacerlo. Uno son mediante impuestos, que implica que se asigna un valor a una emisión, a una tonelada de una emisión de gas de efecto invernadero, y el que contamina debe pagar por esa contaminación, o la creación de mercados específicos de carbono en los cuales es un ámbito donde se intercambian las unidades de derechos de emisión de gases de efecto invernadero o certificados de reducción de emisiones. ¿Quiénes intercambian estos certificados o estos bonos? Pueden ser gobiernos, nacionales, subnacionales, empresas, tanto públicas como privadas, organismos internacionales, brokers, bancos o individuos. O sea que cualquier entidad o actor que quiera participar de un mercado de bonos de carbono puede hacerlo. Obviamente, ahora cuando les cuente cómo surgen los bonos de carbono, es que uno entiende las limitaciones que puede llegar a tener desde el punto de vista de las exigencias en cuanto a a la obtención de un certificado de carbono y la posterior venta o compra de un certificado de carbono. Básicamente, en el 2015 se firma el Acuerdo de París. En el artículo 6 del Acuerdo de París se establece que los países pueden cooperar voluntariamente entre sí para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional. El Acuerdo de París lo que logró fue que cada uno de los países que firmara el acuerdo se comprometiera a presentar su contribución nacionalmente determinada. ¿Qué es eso? Un documento oficial en el cual cada uno de los países dice cuánto va a contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el total mundial al 2030. Argentina presentó ya su segunda NDC el año pasado, con lo cual Argentina, como parte de los países firmantes del Acuerdo de París, tiene un compromiso de reducir emisiones de acuerdo a su NDC, y así muchos otros países. Dado que los países tienen este compromiso de contribuir a la reducción de emisiones, existe la posibilidad de cooperar voluntariamente a partir del artículo 6, perdón. Entonces, un país o varios países pueden transferir créditos de carbono obtenidos por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la implementación de un determinado proyecto, y eso permite que los países eventualmente cumplan con esos objetivos climáticos. Dentro del artículo 6 hay varios subartículos. El 6.2 lo que habla es sobre el comercio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o resultados de mitigación entre países, eso es lo que se llama el ITMO. El artículo 6.4 establece un mecanismo adicional para el comercio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo la supervisión de un órgano de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El artículo 6.4 sería un esquema similar al mecanismo de desarrollo del protocolo de Kioto de 1998, que básicamente lo que permite es que en función de algunos proyectos, los ejecutores del proyecto puedan vender sus reducciones de emisiones. Y además el 6.8 reconoce algunos enfoques no comerciales para promover la mitigación y la adaptación al cambio climático a partir de financiamiento, transferencia de tecnología y creación de capacidades cuando no hay comercio de reducción de emisiones. Las reducciones de emisiones tienen que ser autorizadas para su transferencia por el gobierno del país vendedor de esa reducción de emisiones para que puedan ser vendidas a otro país. Esto tiene que ver con evitar la doble contabilización de la reducción de emisiones, porque si un país
reduce unas emisiones y se las vende a otro país, el país vendedor no las puede considerar como parte de su contribución nacionalmente determinada. Entonces lo que termina ocurriendo es que para evitar que haya duplicación de reducción de emisiones, el país del proyecto vendedor tiene que autorizar esa venta. ¿En qué consisten específicamente los bonos de carbono? Son mecanismos que permiten compensar mediante la creación de créditos de carbono a partir de proyectos de reducción o eliminación de emisiones que se implementen voluntariamente. Los créditos pueden emitirse a partir de mecanismos nacionales de compensación en base a la creación de estándares que establecen gobiernos que pueden ser nacionales o subnacionales, y las bases para la generación de créditos. Esto es el artículo 6.2, que básicamente lo que dice es: si un país introduce en su regulación un sistema de comercio de emisiones se llama cap and trade, que define un máximo de emisión para un determinado sector, y esas empresas tienen que cumplir con esas reducciones de emisiones, pueden intercambiar certificados de reducción de emisiones a partir del comercio, que puede ser con otras empresas del sector o en el exterior. También están los créditos que pueden emitirse a través de mecanismos internacionales, esto está basado en el artículo 6.4, y después también están los créditos que se generan a través de organizaciones independientes como Verra o Gold Standard, que básicamente aplican para los mercados voluntarios, o sea, donde no hay una regulación específica, sino que hay determinadas empresas que deciden reducir sus emisiones, y entonces para poder cumplir con esa reducción de emisiones asumida o definida, acuden al mercado internacional. Entonces, los dos usos que tienen los certificados de reducción de emisiones o los bonos de carbono es satisfacer el cumplimiento de obligaciones en el marco de un sistema de comercio de emisiones. Cuando hay un sistema de comercio de emisiones, como puede ser el que existe en la Unión Europea a nivel regional o a nivel subnacional, como en el caso de California, las empresas que necesiten cumplir con esas obligaciones pueden comprar bonos de carbono. Y por otro lado, también sirve para satisfacer la demanda voluntaria como parte de estrategias de cero emisiones netas de empresas que definen ese objetivo a nivel propio. Y ese es el caso del mercado voluntario de carbono. Actualmente los mercados de créditos de compensación han ido creciendo en el tiempo, el número de proyectos crece, y el número de créditos emitidos viene aumentando y aumentó significativamente en el 2020, aunque el crecimiento se da en todos los mecanismos de compensación, tanto regulados como voluntarios. La mayor parte del crecimiento se centra en lo que son estándares independientes, lo que les decía hace un ratito de Verra y Gold Standard, y el mercado voluntario es traccionado principalmente por compañías de bienes de consumo, o sea, compañías de consumo masivo, algunas instituciones financieras y empresas de la industria energética. Cuando miramos este gráfico, surge del Banco Mundial del 2021, allí se registran todos los créditos de compensación emitidos a nivel mundial. Hay varios números ahí interesantes. Uno es el número de proyectos registrados en el 2020, otro que son la doble rayita, después está el volumen de créditos emitidos según los distintos mecanismos de compensación, los independientes, los internacionales o los nacionales, y también se identifica el nombre del mecanismo. Entonces, por ejemplo, entre los que serían independientes, uno de los más importantes es el estándar verificador de carbono, y el siguiente es Gold Standard. Ahí pueden ver que hay bastantes proyectos y el volumen es significativo. Hay algunos a nivel nacional que son considerables, pero como pueden ver son de mucha menor escala, ya que se tratan de
cantidad de proyectos bastante significativo, como el caso de el de Corea, que son 308 proyectos registrados. Sin embargo, el volumen no es tan significativo en términos de los volúmenes de compensación emitidos a nivel mundial. Por el lado de la demanda, se observa también un crecimiento rápido. Se cree que este crecimiento se va a dar cada vez más aceleradamente, producto de los compromisos corporativos de cero emisiones netas que se están viendo a nivel mundial, acompañados de los procesos de compromisos de carbono neutralidad en muchos países. También las empresas están asumiendo esos compromisos. Esos compromisos son de distinto alcance si solamente se refieren a las emisiones asociadas a su operación, si es su operación más los productos, más los insumos o los servicios que se adquieren para la producción de sus bienes o servicios, y también si alcanzan hasta el nivel 3, que sería en el caso de que consideren las emisiones de los productos que son vendidos por esas empresas. Pero en cualquier caso, independientemente del alcance 1, 2 o 3, hay muchísimas empresas que están avanzando en sus compromisos, y eso hace que, en caso de no poder cumplirlos de manera propia a partir de sus operaciones, tengan que recurrir al mercado voluntario. La demanda de instrumentos nacionales, que está relacionado con los sistemas de comercio de emisiones definidos a nivel nacional en distintos países del mundo, es todavía pequeña, sobre todo cuando se lo compara con los mecanismos independientes. En términos de sectores, los principales sectores de emisión de bonos de carbono son los sectores de la energía principalmente, que tiene que ver con el tipo de tecnologías que son más conocidas y han sido desplegadas, y en términos pero con un precio bastante menor que al caso de, por ejemplo, lo que sería de agricultura y ganadería sostenible, que presentan unos precios mayores. Los precios son los puntos naranjas que figuran en cada uno de los gráficos, y el volumen son las barras de cada uno, y después lo otro que se muestra es por sector. Entonces lo que se ve es que, si bien sector de agricultura, ganadería y forestación y otros usos de la tierra empieza a tener cada vez más relevancia, estos proyectos todavía son, en términos de participación, son todavía bastante pequeños. Un sector importante es el de red, que es un mecanismo específico para todo lo que es deforestación. No vamos a entrar en ese detalle hoy porque implica bastantes especificidades que por un tema de tiempos no estamos en condiciones de conversar hoy, pero eventualmente en alguna otra oportunidad podemos hablar de ello. Entonces lo que estamos viendo es que empiezan a haber algunos indicios de que el sector de agricultura y ganadería empieza a también participar de este mercado. Respecto de lo que ha pasado a nivel mundial, agricultura es de los créditos de carbono emitidos, agricultura hoy es el 1%, o sea, bastante pequeñito cuando se lo compara con, por ejemplo, energías renovables o el tema de red. Y en cuanto al tipo de proyectos que han conseguido la certificación de bonos de carbono, están relacionados con, por ejemplo, el tema de biodigestores de metano para ganadería, gestión de riego mediante mejoras, después agricultura sostenible, y también relacionados con la separación de residuos sólidos. Con respecto al tema de compensaciones, hay algunas empresas que, en lugar de adquirir los certificados de reducción de emisiones por los costos que tienen asociados el proceso de certificación y los desafíos que implica, sobre todo para empresas muy pequeñas, que algunas empresas deciden compensar sus emisiones mediante
proyectos de reducción, eliminación o captura de carbono, y esos proyectos no necesariamente están relacionados con el foco de su negocio. Por ejemplo, hay empresas que producen fertilizantes y deciden trabajar en proyectos de forestación o energías renovables para poder compensar sus mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Hay otras tecnologías de captura, pero todavía están en una instancia de despliegue mucho menor por falta todavía de conocimiento específico, como puede ser el caso de captura y almacenamiento de carbono. Con respecto a las metodologías, acá hay un listado extenso de las metodologías que han ido publicando las certificadoras independientes como Verra y Gold Standard. Cada una de ellas es una metodología específica según un proyecto específico que después se puede usar si el proyecto cumple con esas mismas condiciones. Entonces hay para agricultura, para ganadería, para humedales y también desde el punto de vista de carbono en suelos. Con respecto a algunas consideraciones, el artículo 6 hoy todavía está bajo negociación, 6, 7 años más tarde del Acuerdo de París, todavía quedan temas y aspectos por definir. Es un artículo que ha tenido bastante controversia según las posiciones de los distintos países. Esto tiene que ver con definiciones respecto de los procedimientos y si los certificados que provienen del mecanismo de desarrollo limpio pueden ser utilizados o no, la doble contabilización, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, con lo cual esto todavía hoy genera alguna incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar los mercados de carbono, pero hay bastante más certidumbre de la que había hace unos años atrás, producto de que los países y las empresas están viendo que el cambio climático es también presenta oportunidades y nuevos negocios que quizás no son el core de la empresa, pero que pueden transformarse en una oportunidad de negocio adicional, y por lo tanto en ese contexto están comenzando a desarrollar proyectos de inversión asociados a la reducción de emisiones. En el caso puntual de Argentina, se ha puesto en evaluación y todavía hoy se encuentra en evaluación la posibilidad de crear un registro de reducción de emisiones para la autorización de la venta de esas emisiones a entidades y países extranjeros. Esto está relacionado con que en el caso de que las empresas o los proyectos vendan sus reducciones a nivel internacional, esas no podrían ser contabilizadas como parte del cumplimiento de la NDC de Argentina, y entonces en este camino de análisis que está haciendo la Argentina como parte también del avance en cuanto a las negociaciones internacionales del Acuerdo de París, es que se están analizando distintas oportunidades y distintos escenarios de introducción o no de un registro de reducción de emisiones. Respecto de algunas empresas con las que hemos trabajado o que hemos consultado, han incluido evaluación de en la evaluación de sus proyectos posibles ingresos por ventas de bonos de carbono. Algunas de ellas lo siguen incluyendo, otras decidieron no incluirlo más, ya que no las materializaban en la práctica por falta de consecución de la certificación de esos créditos de carbono, por lo que implica desde el punto de vista administrativo de capacidades y costos asociados. Y por otro lado también hay empresas, y hay empresas en Argentina que lo hacen hoy, que ofrecen bonos de carbono a empresas y organizaciones que están buscando reducir su huella de carbono, entonces lo venden en el mercado voluntario o para cumplir con sus compromisos de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de empresas internacionales que están regidas por un sistema de comercio de emisiones. Bueno, creo que llego con el tiempo justo, así que corrí un poquito, perdonen la aceleración, pero
creo que lo más importante hoy es que puedan aprovechar para, en la medida de mis posibilidades, les pueda responder preguntas y se puedan ir con un poco más de claridad respecto de qué es esto del mercado de carbono y las posibles opciones que existen a nivel nacional y regional y internacional. Bueno, muchas gracias, Micaela. Súper claro. Ya somos 122 personas conectadas acá al webinario. Pablo está ahí con las preguntas. ¿Querés, Pablo, comenzar con algunas que hayan surgido? Sí, gracias, Fer. Buenísimo. Tenemos dos grupos de preguntas interesantes, que vamos con la primera, que es un poco más macro, y viene con una cuestión de los mercados, ¿no? Consultan sobre si los mercados regulados manejan precios mayores que los voluntarios, si esto es así, y en línea con eso, ¿cuál sería la barrera de entrada a dichos mercados, tanto voluntarios como regulados, ¿no? Y Mica, y en tu expertise y opinión, ¿a qué tipos de mercados se debería apuntar en proyectos ambientales en el sector agropecuario? Bueno, voy por partes. Respecto de la pregunta de los precios, es una pregunta compleja, no es sencilla la generalización, y esto tiene que ver con cómo fueron estructurados los mercados regulados. Según cómo se diseña cada uno de los sistemas de comercio de emisiones de los países, es que los precios pueden ser mayores o menores. Por ejemplo, en el caso del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, en una primera instancia se asignaban algunos derechos de emisión de manera gratuita, y esto tenía que ver con que cuando uno introduce el sistema de comercio de emisiones, siempre existe la posibilidad de pérdida de competitividad y de fuga de carbono. Pérdida de competitividad porque las empresas tienen que mitigar sus emisiones o salir a comprar al mercado reducción de emisiones para poder cumplir con ese tope, y entonces eso impacta en la competitividad de las empresas, y también desde el punto de vista de fuga de carbono, porque hay empresas que pueden decidir salirse de ese país y localizarse en otro país que no esté regido por el sistema de comercio de emisiones. Entonces hay fuga de carbono porque no se reducen las emisiones, sino solo que la empresa que estaba produciendo en el país regido por el sistema de comercio de emisiones se vuelca a otro país en el cual no se encuentra regido. Entonces lo único que pasa es deja de producir en un país para producir en otro, pero con la misma tecnología y el mismo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, en Europa, cuando se introdujo en el 2005 el sistema de comercio de emisiones, se asignaban de manera gratuita certificados de reducción de emisiones, derechos de reducción de emisiones, como una manera de hacer la transición un poco más suave en el tiempo para todas las empresas que se veían impactadas por el sistema de comercio de emisiones, con lo cual en una primera instancia el precio en el mercado de Europa era muy bajo, y de hecho uno de los principales impactos que tuvo en el análisis posterior del diseño del sistema de comercio de emisiones de Europa fue que el precio no lograba reducir emisiones en la práctica, porque el precio era tan bajo que las empresas salían a comprarlo en vez de reducir emisiones. Entonces se fue ajustando y se fueron reduciendo esas asignaciones gratuitas de derechos de emisión, de manera de ir acomodando el mercado para que los actores que estaban impactados por el sistema de comercio de emisiones empezaran en la práctica a implementar proyectos de reducción de emisiones y cumplir con este máximo de emisiones permitidos por el sistema. Con lo cual, a medida que van avanzando las restricciones y las exigencias de estos mercados, es que aumentan los precios asociados, y en ese caso ese mercado se vuelve más atractivo, con lo cual tiene que ver mucho con el diseño de mercado por mercado, y no es lo mismo el mercado europeo que el mercado japonés,
o que el mercado de California, con lo cual no es tan sencilla la generalización. Esa era una primera pregunta, no sé si la contesté del todo, es difícil de contestar, pero el precio tiene que ver mucho con el diseño de la política y cómo se va instrumentando y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Buenísimo, Mica. Sí, de hecho, lo que me parece que se refleja bien es la complejidad de un poco del tema. Siguiendo la misma línea de pensamiento con respecto a esos mercados, bueno, muchos de los participantes saben que hay ya plataformas que están involucradas en este tipo de cuestiones un poco de medición, plataformas como la de Bayer, Corteva, Índigo, etcétera, en el agro. La pregunta es, qué parámetros y qué plataforma habría que elegir y si estas plataformas están habilitadas para introducirse en esos mercados, ¿sí? Y en ese caso, ¿cómo es el proceso de una empresa agropecuaria para vender? ¿Sí? Bueno, con respecto a eso, la plataforma y el tipo de certificado al que se puede acceder y vender tiene que ver muchísimo con el tipo de proyecto. O sea, no es que hay una plataforma mejor que otra o una certificadora mejor que otra o el proceso que es más... Tiene la adecuación de las plataformas y las certificadoras tiene que ver con el proyecto que se quiere implementar en una empresa puntual y entonces en función del proyecto uno decide cuál es el canal más adecuado. Es bastante caso por caso porque, como les decía, por ejemplo, en términos de metodologías, cada metodología es muy específica. Entonces, si el proyecto que uno tiene pensado o que quiere eventualmente evaluar no es bastante similar a la metodología que existe en Berra o en Gold Standard, por ejemplo, en ese caso la metodología más similar al proyecto que se tiene es por donde se debería avanzar, porque es muy difícil que una certificadora, por ejemplo, inicie un proceso de validación y certificación en base a una nueva metodología si no tiene una demanda. Acá está un poco siempre la discusión de qué viene primero, si la demanda o la oferta, porque muchas veces pasa que hay distintas entidades que tienen un mismo proyecto, pero como la certificadora todavía no avanzó en esa metodología, no se implementa y la certificadora dice yo no voy a introducir una nueva metodología si no tengo una base considerable de proyectos. Y a veces la falta de unir estos puntos de demanda y oferta hacen que no se avance más rápido. Entonces muchas veces las plataformas de información justamente lo que buscan es esto, acelerar el proceso a partir de concentrar la información y permitir al tomador de decisiones desde el punto de vista del que podría reducir emisiones, de entender cuáles son las oportunidades específicas a las que podría acceder cuando tiene un proyecto de unas determinadas características. Desde el punto de vista de avanzar en temas de certificación para poder vender en el mercado internacional o en el mercado voluntario, siempre hay una cuestión de escala, obviamente, por un tema de costos, ¿no? Los costos del proceso son significativos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, con lo cual muchas veces tiene sentido hacerlo de manera de poder escalarlo, haciéndolo de manera conjunta con otra entidad que tenga las mismas condiciones. Eso tiene, por otro lado, las complejidades de cómo instrumentarlo en la práctica, porque uno está asumiendo un compromiso que yo voy a forestar o yo voy a implementar esta capacidad para un biodigestor o X cantidad de biodigestores en una determinada cantidad de establecimientos agropecuarios, y entonces eso hace que desde el punto de vista de la instrumentación haya algunas complejidades, porque si uno no cumple, el resto deja de cumplir. Entonces la solidaridad o no del compromiso empieza a generar algunos desafíos desde el punto de vista de implementación.
Eran Buenísimo, varias Mica. preguntas en una. No, No no, sé si- está perfecto, bien en esa línea. Voy con el segundo grupo que cambia un poco la tinte de las consultas, que viene un poco con el tema que mencionabas de registros y el tema cuál es el posicionamiento de Argentina de esto. Es decir, Argentina ya tiene un rol el Estado en estas iniciativas de venta de carbonos y demás. ¿Para dónde dispara? ¿Cómo se implementa? ¿Qué sensibilidad hay sobre el tema? ¿Qué sensación hay? No, todavía Argentina no tiene una posición tomada. Sí, como les contaba hace un rato, el gobierno en algún momento estuvo analizando si generaba un registro, como por lo menos para entender si había actividad de reducción de emisiones que se estaban efectivizando en la práctica de manera voluntaria y entender la magnitud o no de esas reducciones para poder tomar decisiones más basadas en mayor cantidad de información. Parte del desafío en esto es que justamente una cosa que pasa es la Argentina como país tiene un compromiso de reducir emisiones al 2030 que debería cumplir de acuerdo a lo que se comprometió en su NDC. La NDC que se presentó el año pasado es todavía más ambiciosa porque en la primera que se presentó en el 2015 y revisada en el 2016 tenía un compromiso de reducción de emisiones incondicional, que era sin contar con financiamiento y capacidades y transferencia de tecnología, y una reducción de emisiones todavía mayor, condicional al acceso al financiamiento como parte de los compromisos de financiamiento que surgen del Acuerdo de París, en el cual los países desarrollados financian a los países en desarrollo para abordar el cambio climático por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que tiene que ver con que los países desarrollados son los que más contribuyeron al efecto del cambio climático y los que están siendo mayormente impactados son los países en desarrollo. Entonces, un poco es, bueno, dado que los países desarrollados tienen una mayor contribución, que ayuden a los países en desarrollo a poder abordar el cambio climático, dado que están en proceso de desarrollo y no cuentan con recursos financieros para poder seguir creciendo a la vez que abordan el cambio climático. Entonces, en ese contexto, la Argentina había definido una contribución condicional ambiciosa, más ambiciosa que la incondicional, sujeto a que tuviera financiamiento. En la que presentó el año pasado la Argentina, es todo incondicional, o sea que la Argentina se compromete a reducir sus emisiones en una cuantía todavía mayor que la del 2016 y sin decir que es sujeto a que cuente con financiamiento de entidades multilaterales como parte de la Convención Marco. Entonces, si la Argentina tiene un compromiso de reducción de emisiones al 2030 muy ambicioso y las empresas que reducen emisiones venden su reducción de emisiones a otros países, Argentina no estaría cumpliendo con su compromiso. Entonces, por eso es que Argentina y muchos países del mundo están evaluando esto de tener un registro y es el país el que autoriza o no la venta de esa reducción de emisiones. Una cosa que pasa es que los países desarrollados, que son los que tienen el capital, al comprar reducción de emisiones a los países en desarrollo, están accediendo a reducción de emisiones a un costo mucho más barato de lo que les costaría a ellos reducir esa emisión en sus países. Entonces, la discusión es justamente como tienen recursos, salen a comprar a los países en desarrollo y a los países en desarrollo después mitigar el efecto del cambio climático, se les va a hacer cada día más costoso. Entonces, si los países no tienen un registro, avanzan en esa línea de saber que el día de mañana van a tener que reducir emisiones a un costo altísimo porque vendieron sus reducciones de emisiones más baratas a los países desarrollados. Entonces ahí la discusión es cómo hacer para que esa reducción de emisiones se quede en el país de una manera que al que está reduciendo emisiones le convenga desde el punto de vista del negocio también, porque al final del día
cada empresa está haciendo su negocio. Si va a implementar un proyecto que le sale X millones de dólares, tiene que ser rentable. Entonces, si va a reducir emisiones, que esa inversión tenga un retorno adecuado para esa inversión, y por lo tanto que si parte de para que esa inversión tenga un retorno positivo tiene que vender reducción de emisiones, bueno, no las vendemos afuera porque no se puede y no cumplo, las vendemos internamente y hacemos un negocio todos. Buenísimo, Mica, clarísimo. Me parece que estas últimas frases son clave en por qué incluso los valores y cuál es la disyuntiva que se está ocasionando entre los países. En función a esto, de los países que hoy están negociando y tienen mercados y acceden y demás, ¿cuál sería o los países que tienen buenos instrumentos o que tienen instrumentos de éxito en cuanto a esos registros y se podrían incluso hasta como seguir visualizar a ver cómo son los procesos? Bueno, desde el punto de vista de los registros, los que tienen mejores registros son los que ya son países o regiones que tienen un sistema de comercio de emisiones, como el caso de Europa, por un tema de que para cumplir con ese cap and trade, que es fijar un tope y negociar en caso de no llegar, hay unos sistemas de monitoreo, reporte y verificación muy exigentes como para asegurarse que las empresas no se salgan de lo que les impone la regulación. Entonces, en los mercados en los cuales en los países en los cuales ya hay un mercado institucionalizado y funcionando, ya hay registros. En países que no tengan sistema de comercio de emisiones, hay algunos, específicamente cuáles son los que funcionan bien, hoy no se los puedo decir, no tengo herramientas como para decírselos. En el medio también hay países que están avanzando con sistemas pilotos de comercio de emisiones como una manera de entender si podría funcionar o no, y cuáles son los arreglos institucionales que deberían introducirse para que funcionen correctamente. Por ejemplo, México tuvo durante un tiempo un programa piloto de sistema de comercio de emisiones con el objetivo de probar en un determinado sector bastante acotado y después poder implementarlo de una manera más amplia a nivel nacional en función de la experiencia que se iba ganando con el programa piloto. Con lo cual, les debo la respuesta de cuáles serían los que funcionan bien. Sí funcionan bien todos aquellos que tienen ya un sistema de comercio de emisiones. Hay muchos a nivel internacional y algunos a nivel subnacional que tienen que ver con departamentos de Estados Unidos, de Canadá, en China, que son a nivel subnacional. Desde el punto de vista de aquellos que no tienen sistema de comercio de emisiones, los que tienen registros, no sé cuáles son los que efectivamente están funcionando mejor y cuáles podrían ser una buena práctica para replicar en la medida que se adecue a las condiciones nacionales, ¿no? Porque, como bien sabemos, las recetas de afuera funcionan si se adecúan, dado que no hay receta mágica, dado que cada país tiene sus condiciones específicas, ¿no? Buenísimo, Mica. Un poco dando vuelta la página y un grupo de preguntas viene acerca de alguna cuestión un poco más técnica y llamémosle tranqueras adentro. Es decir, y acá pongo un poco entendiendo un poco del tema, un poco de mi parte, ¿podrías explicarnos un poquito y ya como por ahí cerrando un poco el espacio de preguntas? ¿Qué sería esto de tener un proyecto? ¿Qué sería para una empresa tener un proyecto? Y lo pongo en la pregunta diciendo, yo ya tengo un bosque nativo que lo mantengo vital y no deforesto. ¿Eso ya sirve para contabilizar? ¿Ya es un proyecto? ¿Podés dar un poquito un ejemplo de ese tipo de cosas? Sí, ahí hay varias cosas con las que cumplir. Una es que sea adicional, o sea, si es algo que vos ya tenías y que no iba a cambiar, o sea, tu escenario base, tu línea de base es eso ya existe, no contabilizaría como una reducción de emisiones o una captura de carbono porque ya está en tu business as usual.
Ahora, si, por ejemplo, vos tenés un lote que no está forestado y decidís forestar, eso, si cumplís con algunas condiciones, por ejemplo, vos tenés que tener un determinado mantenimiento en el tiempo de ese bosque que estás implantando, o sea, no es que lo forestás y en 3 años decís, bueno, listo, ahora hago otra, no sé, decido pasarme a la ganadería y lo desmonto y me vuelvo a la ganadería. No, hay que cumplir con unas condiciones respecto de del mantenimiento de ese bosque a lo largo del tiempo, y de hecho hay como unos premios o castigos según el tiempo que lo mantenés, o sea, el periodo en el cual lo mantenés. Cuanto más tiempo lo mantenés, el precio es full o tiene una reducción de emisiones. Entonces, siempre el proyecto es hacer una inversión y hacer algo que es diferente de lo que estás haciendo hoy. Si es algo que vos estás haciendo hoy, ya no cuenta desde el punto de vista de la adicionalidad, porque vos no estás haciendo nada diferente de lo que hubieras hecho para reducir emisiones. Hay algunas especificidades de los proyectos de bosques que son bastante técnicas. Yo no soy experta en esto, lo mío es el financiamiento climático y los mercados de carbono en general, con lo cual hay algunas metodologías que se me pueden ir un poquito de las manos, pero a priori hay una cuestión que es la adicionalidad de los proyectos. O sea, si es tu caso, si tu línea de base es que eso ya existe y ya es, no se contabilizaría como adicional. Me parece buenísimo, Mica. Creo que se entiende bien con respecto a eso, ¿no? O sea, eso hay definición de este business usual, que es diciendo uno, bueno, qué es lo que ya está haciendo, y tiene que haber un efecto de aditividad o adicional, como decís vos, para realmente poder entrar en ese proceso, metodología de proyectos, ¿sí? Hay varias preguntas un poco más técnicas que no escapan un poco del tema de mercados y negociaciones climáticas, pero yo tengo una que no salió, pero estoy súper interesado en saber, es porque viene con el tema de los registros, y muchas de las problemáticas hoy de Argentina es esto de el registro y la habilitación para sacar emisiones de los balances nuestros, de los inventarios nuestros. Ahora, ¿qué pasa si YPF negocia con el sector agropecuario emisiones? ¿Eso está habilitado? ¿Podemos hacer ese tipo de cosas? Sí, de hecho, por ejemplo, acá en Argentina no se está dando, pero hay otras empresas petroleras en el mundo que se comprometieron a hacer carbono neutral alcance tipo 1, que es que sus operaciones tienen que ser neutras en carbono, y en caso de no poder lograr esa reducción de emisiones, lo que hacen es salen al mercado a comprar compensaciones. Entonces, salen y compran certificados. Entonces, si YPF decidiera compensar sus emisiones, podría eventualmente decir, bueno, compro tantas hectáreas de bosque que capturan, o sea, compro la captura del carbono asociada a una determinada extensión forestal para compensar mis emisiones, y eso podría hacerse perfectamente. Y en ese caso, o sea, ¿cómo sería la validación de ese proceso para que sea transparente entre partes? Tenés que tener una certificadora que haga todo el proceso y después hacer el sistema de monitoreo, reporte y verificación, que es esto, que efectivamente el bosque exista, se mantenga, se gestione de manera sostenible, que todo lo que se dijo que se iba a capturar efectivamente se capture, producto de que se hacen las cosas según la promesa que se hizo inicialmente, y ahí se hace la transacción. Sería lo mismo, o sea, esto es, no importa si es internacional o nacional, o sea, la idea es que la diferencia entre internacional y nacional es quién se queda con la reducción de emisiones y quién cumple con su contribución nacionalmente determinada. Pero más allá de eso, básicamente es una entidad reduce o captura, y una entidad necesita reducir o capturar
se ponen de acuerdo, compran, venden y hacen negocio los dos. Uno porque cumple con su objetivo de reducir y el otro porque redujo y tiene una línea adicional de negocio. Buenísimo, voy con la última, que es un poco controversial, pero creo que está bueno, que tiene que ver es cómo evitamos o cómo se evita, ¿no?, que los gobiernos provinciales o nacionales se queden con parte de estos negocios o beneficios de carbono que pueden tener las empresas privadas. Bueno, en la medida en la que no exista un impuesto al carbono o que no exista un impuesto que te hace pagar por lo que vos ganaste por la reducción de carbono específicamente, no ocurriría que el gobierno ni nacional ni provincial se quede con una parte. En la medida que el gobierno pueda, y acá no sé porque yo no formo parte del gobierno, entonces no puedo opinar por ellos, pero en la medida en que el gobierno no avance con una regulación que diga que, no sé, pone un impuesto, por ejemplo, a los certificados, a los bonos de carbono, no habría ningún indicio de que se queda con parte. Ahora, siempre existe la posibilidad que el gobierno diga, bueno, veo que empieza a haber un negocio acá, empiezo a cobrar, no sé, el impuesto al bono de carbono y te cobran por bono de carbono vendido un porcentaje o X. Eso, a priori, hoy no existe nada que te genere un costo que vos tengas que pagar formal, transparente, por el cual tengas que pagarle ni al gobierno nacional ni al gobierno subnacional por reducir emisiones y vendérselas a alguien. Excelente, Mica. Bueno, creo que ya estamos llegando al tiempo. No sé si Fer, Guille van pasando el cierre. Muchas gracias por el espacio de preguntas, Mica, todo muy claro. Al contrario, gracias a vos, Pablo. Gracias, Mica. Muy claro todo y bueno, te agradecemos muchísimo. Le doy el pie a Guille, que va a hacer un cierre y hacer unos comentarios finales, y aprovecho para contarles que voy a poner un link en el chat para la encuesta del webinario, que es importante para nosotros evaluarnos, ¿sí? Gracias, Mica, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. La verdad que queda bastante tela para cortar, veo un montón de preguntas. Gracias, Pablo, por el resumen. Seguramente hay varias que aún nos resta responder. Muchas de bajada al día a día o al caso puntual, ahí tenemos bastante para avanzar. No me quiero extender mucho, simplemente, y vi algunas de las preguntas que consultaban sobre qué pueden hacer los miembros CREA, los productores CREA. Dentro del proceso de gestión ambiental CREA, como les mencioné, que está el sistema de indicadores y que tiene huellas de carbono, y se están desarrollando huellas de carbono para distintas producciones. Estamos en este momento avanzando con las agrícolas, las de ganadería de carne bovina y la lechera. En lo que es en cuanto a cuantificar emisiones, siempre siguiendo metodología IPCC, eso está avanzado. Estamos terminando la parte más de cambios de carbono en el suelo y los balances de carbono en el suelo. Estas herramientas nos permiten, son parte de este sistema de indicadores, y como todo gestión ambiental CREA nos permite compararnos, discutir. Es una herramienta que tenemos con la cual podemos entender dónde estamos parados, y puede ayudar a decidir si queremos abordar estas alternativas. Así que para ver dónde estamos y qué estamos haciendo, tenemos herramientas disponibles. Lo cual no indica de que desde CREA se esté pensando, o al menos por ahora, en generar una certificación, en ser una organización que está en el comercio de bonos de carbono. Todavía se mantiene como acciones de cada uno de sus miembros, y por eso generamos estos espacios, para que todos nos enteremos y podamos evaluar mejor estas alternativas. Así que quería
comentarle eso porque vi algunas consultas al respecto. Estamos generando algunas herramientas que se co-desarrollan con todos los técnicos y miembros del movimiento, así que tienen un gran proceso de validación. Bueno, no saco más tiempo y agradezco nuevamente a Micaela, y le agradezco a todos los que participaron. Espero que se hayan llevado muchas ideas, conceptos y muchas preguntas, eso es lo importante, y bueno, nos encontramos en otro espacio de este tipo. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.